Escuchemos al siervo Juan Bautista Sánchez, director del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin, con la exposición de la Palabra de Dios. Las bendiciones del Señor para toda aquella persona que en este momento está atento, escuchando el mensaje de la palabra del Señor. Muchos lo están escuchando desde su casa, otros lo están sintonizando en algún medio de las redes sociales, pero otros lo están escuchando posiblemente desde su vehículo. No importa dónde lo estés escuchando, lo importante que en este momento tú has tomado la decisión muy inteligente, porque la Biblia dice que el que es de Dios, la palabra del Señor oye. La Biblia, la palabra del Señor, nos cuenta que había un hombre que tenía estas cualidades. Era piadoso. También era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La palabra piedad o piadoso tiene dos significados o dos aplicaciones. La primera es la que tiene que ver con el sinónimo de misericordioso, una persona compasivo, una persona que se acuerda del necesitado, una persona que está dispuesto a hacer el bien a otra persona por pura misericordia. Pero también tiene otra aplicación, y es la real aplicación de la palabra piadoso. La palabra piadoso significa que es una persona que es devoto y consagrado, o sea, que practica las tareas del diario vivir, de lo que demanda la religión de ese momento o en la religión en la que él sirve. También encontramos otra cualidad en este hombre, y dice que era temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Cuando a nosotros se nos pregunta, ¿tú tienes miedo? ¿Tú tienes temor de algo? Pues normalmente nosotros asociamos el temor con el miedo, con el espanto, con el horror. Pero aquí, cuando habla de temeroso de Dios, no era una persona que le tenía miedo a Dios. Era más bien una persona que tenía respeto a Dios y trataba a Dios con la altura que merece ser tratado. Dice también que no era solamente temeroso él, sino también con toda su casa, o sea, la familia de este hombre. Todos eran temerosos de Dios y le servían o entendían que le estaban sirviendo a Dios en la forma de cómo lo hacían. Pero también dice que este hombre tenía una cualidad muy importante, es que hacía muchas limosnas al pueblo, no a una persona, no a dos o tres. Dice que este hombre hacía limosna, era caritativo, era una persona dadivoso, era una persona que daba de lo que tenía para compartir con los necesitados. Era una persona donde se arrimaban a él personas con alguna necesidad, y pues dentro de sus posibilidades podría suplir a cada uno de ellos. El Señor, a lo largo de todas las Escrituras, siempre ha manifestado su aprecio y su buena aprobación hacia las personas que se acuerdan del prójimo, hacia las personas que se acuerdan de los necesitados, hacia las personas que siempre tienen en cuenta el poder ayudar a otra persona. Por esto, esa persona de la cual nos referimos gozaba de una gran aprobación de parte del Señor, porque era una persona muy caritativa. Pero también dice que hacía algo más el personaje al que nos referimos, y es que oraba a Dios siempre. No que hacía unas vanas repeticiones, como algunas personas pues creen que con repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo, ya con eso están siendo escuchados. No, la Biblia dice que este hombre oraba a Dios siempre, no ocasionalmente, no un día que tuvo problemas, no durante una crisis, no en medio de una dificultad. Dice la palabra del Señor que oraba a Dios siempre. Vamos a repasar las cualidades de este hombre: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Sabe cómo se llama este hombre? Este hombre la Biblia le llama Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un centurión romano, o sea, un jefe militar de aquel entonces del imperio romano, que estaba situado en Cesarea. En ese lugar estaba Cornelio, y preguntamos nosotros, ¿cree usted que una persona
que tenga todas estas cualidades, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿ya con eso era suficiente para obtener la salvación? ¿Alguna vez se ha preguntado usted si basta simplemente con ser todas esas cosas que era Cornelio para poder ser salvo? Fíjese, la Biblia, la palabra del Señor, dice que Dios miró con agrado la actitud de este hombre. Si bien es cierto que las cosas buenas que hagamos no necesariamente son una paga para obtener la salvación de nuestras almas, pero sí son como un incentivo para provocar el que Dios se interese por cada uno de nosotros. Pues fíjese que esto provocó la actitud de Cornelio de una forma tan devota y tan consagrada, buscando el rostro de Dios y tratando de agradar a Dios en todas estas cosas, que Dios entonces le diera una revelación, que Dios entonces le diera una visión donde veía a un apóstol llamado Pedro, el cual él le decía que viniese a orar, a buscar a Cornelio y explicarle más debidamente acerca del camino de Cristo. Pues mientras Dios le mostraba a Cornelio, también le mostró a Pedro allá en otro lugar donde él estaba, en un lugar llamado Jope. Allá el Señor Jesús le cuenta a Pedro que era necesario que vaya con unos hombres que le iban a salir al encuentro de parte de un hombre llamado Cornelio, y que tenía que ir hacia ese lugar y entonces decir las cosas que Jesús había puesto en el corazón de Pedro para que le dijese a Cornelio. Si todas las cosas que Cornelio estaba haciendo hubiesen bastado para obtener la salvación, pues no había necesidad ni tan siquiera de que Pedro entonces fuese a dar el mensaje. Cuando llega el momento en que los hombres aparecen, Pedro entonces está de acuerdo para ir hacia donde Cornelio. Sucedió que cuando Pedro llega donde Cornelio, Cornelio hizo algo que es muy censurado en las Sagradas Escrituras. Y es que Cornelio, por respeto, por reverencia, respetando la investidura del apóstol Pedro, ¿sabe lo que hizo Cornelio? Cornelio, al llegar Pedro, se arrodilló delante de Pedro y Pedro le dijo: de por Dios, levántate, yo soy un hombre igual que tú y como yo. O sea, que la Biblia, la palabra del Señor, nos dice a cada uno de nosotros que no debemos inclinarnos ante ninguna persona aquí en la tierra con una actitud de adoración. Una cosa es que nos inclinemos ante nuestros padres, quizás con un aspecto por respeto o por tradición, o que quizás nos inclinemos delante de una prometida para pedir matrimonio. No tiene nada que ver. Está hablando de inclinarse con la finalidad de reconocer la superioridad del otro a nivel espiritual. Esto Pedro no lo encontró bien y dijo: yo también soy un hombre como tú y como yo. Solamente soy un siervo de Dios que he venido aquí para darte el mensaje que Dios te ha mandado. Pero Pedro primero escuchó de parte de Cornelio la historia de cómo fue que Dios se le reveló, de cómo fue que Dios trató con él, y una vez escuchando todo eso, entonces Pedro procede a dar el mensaje de parte del Señor. Quiero elogiar que Cornelio fue bastante inteligente. Cornelio fue bastante estratégico. ¿Sabe por qué? Porque aunque Dios trató con él, recuerden que él estaba también consagrado con toda su casa. Cuando supo que Pedro venía, cuando supo que había un mensajero de Dios que iba a llegar para dar un mensaje, ¿sabe lo que hizo Cornelio? Reunió a toda su familia, pero no solamente a su familia, reunió también a sus familiares y amigos y vecinos cercanos. ¿Para qué? Para que todos ellos también puedan escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Y esto es lo que hacen las personas inteligentes, eso es lo que hacen las personas sabias, eso es lo que hacen las personas que tienen temor de Dios, que cuando alguien se aparece para predicar el mensaje de la palabra del Señor, ellos le dan prioridad a esta situación, ellos le dan prioridad a este asunto.
dejan todo lo que tienen que hacer, llaman a todas las personas y digan: congréguense, vengan, escuchen todo, estemos atentos para escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que más nos llama la atención en este asunto? Es que cuando Pedro viene a dar el mensaje, no viene y le dice a Cornelio: Cornelio, el Señor ha visto que tú eres un hombre de buen proceder. El Señor ha visto que tú eres un hombre generoso, piadoso y que da limosnas a los pobres y que ora constantemente. Yo quiero decirte ahora en este momento, Cornelio, que Dios te manda a decir que tú eres salvo, que tú no tienes que hacer más nada porque ya todo lo que tú tenías que hacer, ya tú lo has hecho. No, Pedro no hizo eso. Pedro elogió, sí, lo que estaba haciendo Cornelio. Pedro no le censuró por las cosas buenas, porque las cosas buenas hasta la gente mala las reconocen. Cada vez que nosotros hacemos lo que es correcto, hasta el malo elogia las partes buenas que nosotros podamos hacer. Pero Pedro aprovechó en ese momento para hacer lo que tenía que hacer. Pedro entonces le da el mensaje completo. Pedro entonces aprovecha para decirle: este Jesús que muchos en aquel día mataron crucificándole, este mismo Jesús que murió, pero que al tercer día resucitó, es el único medio, es la única manera, es la única alternativa para obtener la vida eterna, la salvación del alma, porque la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que, Cornelio, si tú quieres tener la salvación de tu alma, así que, Cornelio, si tú quieres entrar en el reino de los cielos, tú tienes que hacer lo siguiente: tienes que creer en tu corazón que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cornelio, tú quieres ser salvo, entonces tú tienes que arrepentirte de tus pecados, dejar la vieja vida, dejar la vieja naturaleza y ahora empezar a vivir una vida distinta. Sí, todo lo que tú hacías lo hacías muy bien. Todo lo que tú hacías estaba correcto, pero lamentablemente tú lo que estabas haciendo, Cornelio, ¿sabe lo que era? Tú estabas estudiando los libros de la universidad, pero sin inscribirte en ella. Tú estabas haciendo un curso en una academia, pero sin haber pagado la inscripción. Estaba practicando las partes más importantes de la religión. Estabas haciendo la parte práctica de lo que Dios pide, pero te habías olvidado de la fe. Tienes que hacer obligatoriamente un acuerdo, tienes que hacer una reconciliación primera con Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos vale muchas veces ser persona de moral aceptable, ser persona de buen comportamiento, ser persona de muy buen proceder, cuando no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, cuando todavía no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador? Pero Dios, en su misericordia, vio que Cornelio actuaba correctamente, vio que Cornelio hacía las cosas que Dios quería que se hiciesen, pero le faltaba legalizar esta situación, le faltaba hacer oficial su decisión por Jesucristo. ¿Cuántas personas hoy me están escuchando que son personas ejemplares? ¿Cuántos amigos, óigame, que merecen un aplauso la forma en que viven cada uno de ellos, de la manera en que ellos instruyen a sus hijos, de la manera en que ellos se preocupan por su gente, de la manera en que ellos se comportan con los vecinos, de la manera en que se llevan bien con todo el mundo? Pero lamentablemente, mi amado amigo, te hace falta oficializar tu vida con Cristo. Te hace falta la decisión, porque si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, no podemos entrar al reino de los cielos. Y no lo digo yo, no lo decimos nosotros los cristianos, es el mismo Señor Jesús que dice, cuando dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso yo te animo, por eso yo te exhorto, por eso yo te motivo a que des el paso más importante de tu vida. Y no solamente tú, sino también toda tu familia. Óyeme, hijos que me están escuchando, esposa de maridos,
maridos de esposa que escuchan este mensaje, primos, tíos, abuelos, padres que escuchan el mensaje de la palabra del Señor. Dice la Biblia: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor ha visto tu plegaria, el Señor ha escuchado tus oraciones, el Señor ha visto tus buenas obras, pero Él quiere que tú puedas oficializar tu relación con Cristo. Y hoy es el mejor día para hacerlo. Dios te bendiga.